Bueno, ¿tienes clase de qué, Cris? Cristian, ¿tienes clase de qué? Ah, de óptica. Ah, sí, la clase de óptica es los miércoles a las 8. Sí, sí, Con Jorge Enrique. sí, sí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, listo. Entonces ahora compartimos la pantalla. Listo. Bien, entonces, pues ya lo habíamos quedado. Ahora sí, llegamos al oscilador armónico cuántico, ¿cierto? Entonces, quantum, harmonic oscillator. Bueno, muy bien. Pues básicamente, cuando nosotros estamos hablando en mecánica cuántica, nosotros tenemos un problema importante. Entonces, important problem in quantum mechanics. El más importante de todos. Important problem in quantum mechanics. El problema importante en mecánica cuántica es, de hecho, el problema de los autovalores, los autovectores, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, es un problema importante en mecánica cuántica que es el eigenvalue problem. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, digamos, voy a seguir acá unas premisas importantes para poder justificar la representación matemática del oscilador armónico. Esta es una justificación importante, ¿cierto? Entonces, esta es la primera premisa. Es un problema importante en mecánica cuántica. Entonces, yo lo que quisiera es, a partir de definir el estado de mi sistema, aplicar el Hamiltoniano al estado para obtener las autoenergías. Para eso necesito saber cuáles son los autoestados del Hamiltoniano, ¿cierto? Experimentalmente, entonces, experimentally, it is not possible to prepare a physical system in an eigenstate of the position operator or in an eigenstate of the momentum operator, ¿cierto? Este, esta premisa es una premisa muy importante. Dice que yo no puedo preparar, it is not possible
to prepare un sistema físico, a physical system, porque lo que yo hago es que yo preparo el sistema físico en un estado particular. Yo no puedo preparar un sistema físico en un autoestado del operador posición, ¿cierto? Ni tampoco en un autoestado del operador momento. Por lo que it is not possible to define the problems. No es posible definir los siguientes problemas, ¿cierto? En mecánica cuántica no. ¿Qué es el hamiltoniano actuando sobre el jet de X? ¿Cierto? Eso es uno, esa es una de las verdades más importantes de la mecánica cuántica. Yo no puedo saber cuánto vale la autoenergía del operador, la autoenergía del hamiltoniano cuando tengo un sistema preparado en, en un autoestado del operador posición, ¿cierto? No, digamos, eso es una información que no puedo conocer y esta tampoco. Esas son informaciones que yo desconozco, ¿cierto? Entonces, this is consistent, this, bien, these are consistent with the fact that the commutator between x and p, o la componente i de x y la componente j de p, esto es igual a i h barra por delta i j, ¿cierto? Entonces hay una incertidumbre asociada con la medición simultánea de la posición y el momento. Entonces, uncertainty associated uncertainty. Muy bien, entonces, for the particular case of the quantum harmonic oscillator with Hamiltonian given by h igual a p al cuadrado, p squared over 2m plus 1 half m omega squared x squared. The problem the problem h acting on a state m equal to em times ket of m cannot be properly defined in terms of operators
x squared and p squared. ¿Cierto? Therefore, we adopt an alternative representation. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a adoptar una representación alternativa en donde el operador A es una combinación lineal no hermitiana del operador posición al operador momento. Entonces, ¿sí o no? Muy bien. Y el operador adaga es una combinación lineal no hermitiana de el operador posición y el operador momento, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces lo que nosotros queremos saber es cómo se relacionan esos dos operadores con el hamiltoniano. Esa es, digamos, la tarea esencial. Y la óptica cuántica típicamente, Juan Esteban, trabaja con estos dos operadores. Entonces trabaja con A y con adaga y una gran cantidad de cálculos, incluyendo la distribución de Poisson para la luz clásica, se hacen con A y con adaga. Entonces, por ejemplo, yo podría evaluar esto. Entonces, ¿cuánto vale adaga por A? Entonces, adaga por A sería igual a lo siguiente. Esto es igual a la raíz de m omega sobre 2 h barra y multiplica a x menos ip sobre m omega, ¿cierto? Por la raíz de m omega sobre 2h barra menos i, o más bien más i sobre m omega, ¿cierto? Esto me da mi m omega sin raíz sobre 2h barra. Y acá tengo que tener muy presente, Juan Esteban y chicos, que el conmutador entre x y p no es cero. ¿Eso qué significa? Que x, el conmutador entre x y p, que va a ser igual a x por p menos p por x, esto es diferente de cero. ¿Cierto? Esto quedaría como x por x es x al cuadrado, me quedaría menos i sobre m omega, que multiplica a p por x, ¿cierto? Me quedaría más i sobre m omega, x por p, menos i por i es 1, entonces me quedaría más p al cuadrado sobre m al cuadrado omega al cuadrado, ¿cierto? Por acá me vendría quedando así, esto es m omega sobre 2h barra que multiplica a x al cuadrado más i sobre m omega x por p menos p por x, ¿cierto? Em, Listo, muy bien. Y acá
me quedaría más p al cuadrado sobre m al cuadrado omega al cuadrado. Este término de acá, que es el conmutador, es diferente de cero y es igual a I h bar, ¿cierto? Entonces, este término de acá, que sería el conmutador, es la diferencia entre el producto de X y P, cambiando el orden, esto entonces es I h bar, ¿cierto? Bueno, yo no sé aquí esto cómo me queda como M omega sobre 2h barra que multiplica a X al cuadrado operador más I sobre M omega por I h barra más P al cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado, ¿cierto? Esto sería M omega sobre 2h barra por X al cuadrado menos H barra sobre M omega más P al cuadrado sobre M al cuadrado omega al cuadrado. Y lo que yo quiero es de alguna forma ver si este producto adaga con A tiene que ver en algo con el hamiltoniano escrito en términos de X y P. Simplemente para hallar una representación alternativa de mi hamiltoniano en donde tenga sentido, en donde tenga algún sentido esta operación de acá, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, para ello, yo multiplico acá, entonces esto me queda m omega sobre 2h barra por x al cuadrado menos, se va m omega con m omega, h barra con h barra acá, y esto me queda menos un medio, ¿cierto? Y acá me va a quedar más 1 sobre 2h barra que multiplica al momentum al cuadrado sobre m omega. Listo. Bueno, muy bien. De acá nosotros vemos claramente que lo que yo quisiera obtener, por ejemplo, en este término, sería un p al cuadrado sobre 2m. Lo que yo tengo que hacer es simplemente factorizar h barra omega. Entonces voy a factorizar h barra omega de toda la expresión a ver qué pasa. Entonces esto me va a quedar acá como h barra o 1 sobre h barra omega factor de, eh, me quedaría acá un medio de m omega al cuadrado x al cuadrado más p al cuadrado sobre 2m menos un medio. Y nosotros sabemos que toda esta vaina de acá es igual a daga por A, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, si yo paso este un medio a sumar, me queda we write then. Aquí escribimos nosotros que entonces escribimos a daga por A más un medio es igual a 1 sobre h barra omega que multiplica a p al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado x cuadrado. Esto que yo tengo acá, ustedes podrán notar que no es otra cosa que el hamiltoniano escrito en términos de x y p. Si yo multiplico por h barra omega en ambos lados, entonces me va a quedar que el hamiltoniano
no es otra cosa que h barra omega que multiplica a daga por a más un medio. Entonces ya obtengo mi representación alternativa a Hamiltoniano y esta es una representación que ustedes van a ver con mucha frecuencia en los libros de óptica cuántica. Listo. Bueno, Juan Esteban, este es un paso importante. ¿Qué le pareció esto? ¿Es entendible? ¿Lo puede seguir? Sí, qué pena. Tenía el... Sí, Juanda, ahí ya estoy, pues entiendo más, un poco más. Igual, pues tengo que sentarme a revisar más a profundidad, pues sí, es Sí. entendible. Yo para eso tengo una idea. De pronto podríamos hacer una presentación para que usted haga una presentación sobre todo este pequeño curso del oscilador armónico. La puede hacer varias veces. Y, y Listo. la, y la, y la idea es que, por ejemplo, usted pueda graficar cómo sería la distribución de los fotones para la emisión coherente y para la emisión incoherente, ¿sí o no? Exacto. Sí, eso me interesa. Entonces, y ya con eso, creería yo que eh, habrá recorrido usted un camino importante para poder terminar su trabajo. Listo. Entonces, ahora, eh, básicamente que tenemos que pensar en definir un problema de autovalores y autovectores para Hamiltoniano bajo nuestra nueva representación, ¿cierto? Entonces, acá definimos algo que se llama number operator. El operador número n lo voy a definir yo como adaga por a, ¿cierto? Este es el operador número. Y obviamente el operador número tiene un problema de autovalores asociado que es n actuando sobre un AutoKit del operador número me da el número m por el kit de m. Entonces, este es el segundo problema más importante del que vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto? El operador número. Este es un problema nada despreciable. Basándose en este problema, Juan Esteban y chicos, es que la óptica cuántica construye su formalismo de photon counting statistics, que es tan importante. Ese capítulo está en todos los libros de óptica cuántica, todos, todos, ¿cierto? Entonces, sí, photon counting statistics, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, para el caso del photon counting statistics, yo necesito saber cuál es el número de fotones, por ejemplo, del campo. Tengo un campo de radiación que lo estoy asociando. Mi campo de radiación está asociado. ¿Con quién está asociado mi campo de radiación? Mi campo de radiación está asociado eh, mm, con un oscilador armónico. Y ese oscilador armónico va a tener un número de modos, ¿cierto? Entonces, yo les puedo explicar, por ejemplo, lo siguiente. Para poder entender esto, lo voy a explicar de esta forma, chicos, porque obviamente el curso está orientado hacia el compañero Juan Esteban, ¿cierto? Entonces, lo voy a explicar esto de la siguiente manera para que Juan Esteban tenga una base fundamental para poder comprender lo que yo voy a decir. Eh, yo, por ejemplo, puedo tener un sistema físico, ¿cierto? Un mismo sistema físico, entonces el physical system,
representado por f de x igual a sub 0 más la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m coseno de, esto podría ser, digamos, un kx, que es un vector de onda, ¿cierto? Por x, más bm seno de kx por x. Es una serie de Fourier y los ingenieros electrónicos conocen esto supremamente bien, ¿cierto? Entonces, muchísimo mejor que los físicos, de hecho. Entonces, lo que pasa es que de pronto no con tanta profundidad, pero sí las aplicaciones de la serie de Fourier en electrónica son muy comunes, pues un análisis espectral en comunicaciones, en sistemas de control, sistemas dinámicos. Entonces, por eso yo quiero hacer referencia a esto. Entonces, esto es Fourier Series. Yo puedo, por ejemplo, elegir, bueno, esto acá es sobre 2. Yo puedo elegir, Juan Esteban, representar esta función f de x con un modo, con dos modos, con tres modos, por ejemplo. Por ejemplo, square wave. Si yo tengo una onda cuadrada, si yo tengo una onda cuadrada y yo quisiera representar una onda cuadrada impar, ¿cierto? Tendría esta onda cuadrada para representar con series de Fourier. ¿Cierto? En la representación yo puedo utilizar un modo. Si yo utilizara un modo para representar la serie de Fourier o para representar la onda cuadrada, tendría, con un solo modo, tendría simplemente que esto sería el coeficiente de Fourier, que es Bm, sería 4 sobre pi. Igual, esto lo vamos a ver en el curso de mecánica, Juan Esteban, pero yo sé que tú te acuerdas de esto más o menos bien. Entonces esto sería 4 sobre pi por el seno de kx por x. Bueno, realmente acá yo estaría graficando kx por x, ¿cierto? Esto es un solo modo. Si yo grafico este solo modo que tengo acá, entonces tendría como algo así. Mi representación de la onda cuadrada, la representación de mínimo error sería como algo así. Wanda, una pregunta, ¿esos modos tienen que ver con los modos en los que se transmite la luz por una fibra óptica? O- Eh, pues sí y no, ¿cierto? Entonces, porque por ejemplo, los modos por los que se transmite la luz a través de una fibra óptica tienen que ver con la geometría de la fibra óptica, las fibras Ujú. monomodo, multimodo, ¿cierto? Entonces, el concepto es el mismo. El concepto es el mismo, pero digamos acá, Juan Esteban, en este caso particular que yo estaba hablando de fotones. Entonces, los modos fotónicos no son los modos de la fibra óptica, ¿cierto? Son diferentes. Pero el concepto de modo sí. El concepto de modo sí, pero los modos no son los mismos. Yo puedo tener, por ejemplo, podría representar esta onda con tres modos.
Esto sería 4 sobre pi por el seno de kx por x más 4 sobre 3 pi seno de 3kx por x más 4 sobre 5 pi seno de 5kx por x, ¿cierto? Si ese es el caso, entonces esta onda quedaría un poquito mejor representada porque estoy escogiendo más modos. Quedaría como algo así. Los modos, ¿qué son modos? Entonces, what are modes? Es una buena pregunta. What are modes? Entonces, los modos son las diferentes formas, son las diferentes formas en las que algo puede ocurrir. Esos son modos. Visto desde el punto de vista físico, esos son modos. Are all the possible ways in which something can occur. Estos son modos, ¿cierto? Entonces, for the case of the harmonic oscillator, for the case of the harmonic oscillator, modes are the different forms in which a spring can vibrate. Son las diferentes formas en las que el resorte puede vibrar, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo podría ver un oscilador armónico de esta forma. En el caso tal de que la energía del oscilador armónico sería E1 igual a H barra si existe, si el oscilador está vibrando de una sola forma, ¿cierto? Pero resulta que yo podría hacer que el oscilador vibre de dos formas diferentes. Pueden haber dos movimientos superpuestos dentro del oscilador. Entonces ya habrían dos modos, ¿cierto? Y la energía del oscilador sería 2H barra omega. Pero yo podría excitar el oscilador aún más y hacer que el oscilador vibre de tres formas diferentes. Entonces la energía del oscilador se aumentaría a 3H barra omega. Esto simplemente son las formas las formas en las que yo puedo excitar el comportamiento de mi oscilador armónico, ¿cierto? Esto es muy importante, Duque, porque esto tiene que ver con los diferentes modos fotónicos
en los que existe un campo de radiación, ¿cierto? Y de manera sucesiva, yo podría tener en mi sistema n modos para que la energía del oscilador armónico simplemente fuera, no, realmente acá, esto sería n por h barra, ¿cierto? Más h barra medio, o sea que esto sería n más un medio. Ya les explico. Porque recuerden que la energía del oscilador va a ser algo más un medio. Entonces, acá tenemos que sumarle un medio a todo esto. Esto sería, em, esto sería acá h barra medios más uno. Entonces, esto sería acá 3 medios de h barra omega. Esto sería 5 medios de h barra omega. Y estos numeritos de acá los voy a cambiar. Este sería E sub cero, es decir, este es un oscilador sin modos. En mecánica cuántica, Juan Esteban, esto es particular porque en mecánica clásica, cuando no tenemos excitado un modo del oscilador, la energía es cero. En mecánica cuántica no es cero, esto se llama la energía del vacío, se llama vacuum energy. Y es supremamente importante, ¿cierto? Entonces, este sería con un solo modo, este sería con dos modos. Lo que nosotros podemos hacer es, esto sería un diagrama de excitación del oscilador armónico. Esto sería un excitation. Anda, y digamos, al igual que en óptica, pues sí, en la transmisión en fibra, entre menos modos existe menor dispersión, o no, ahí no se cumple. Mm, sí, también. En el sentido de la dispersión, como la dispersión de la luz, como scattering de la luz, sí. Entonces, realmente lo que mide este problema de autovalores que yo tengo acá es el número de modos en el que existe el oscilador, ¿cierto? ¿Cuántos modos tengo yo excitados en el oscilador? Una sola forma de oscilar, dos, tres, varias. Entonces, y la energía del oscilador, la energía que el oscilador requiere para poder llevar a cabo esa tarea, entonces viene dada por estos términos que hay acá. Y yo puedo, digamos que uno de los aspectos importantes del oscilador armónico es que de alguna forma con un operador yo puedo procurar que el oscilador se excite entre diferentes niveles de energía. Esos son procesos excitatorios, pero también pueden haber procesos de relajación. Los procesos de relajación son procesos de excitatorios. Es decir, la relajación es disminuir la energía de un sistema, disminuir el número de modos. Entonces nosotros tenemos acá procesos de excitación, estos se llaman relaxation processes, donde yo reduzco el número de modos que tiene el oscilador, ¿cierto? Entonces, para este caso particular, lo que yo voy a tener es lo siguiente, entonces, the number operator, the eigenvalue problem.
of the number operator is given by n acting on m is equal to m times get of m. Entonces acá where n is the number operator, m is the eigenvalue, venga, yo creo que está en otro color acá, voy cambiando de color. M is the eigenvalue of the number operator, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Number of excited modes. Número de modos excitados, ¿cierto? Sería M. And ket of M is the state of excitation of the harmonic oscillator. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces, así, entonces yo tengo lo siguiente. Now, we can represent the Hamiltonian in the following form. Listo. ¿Cómo representamos entonces el Hamiltoniano? El Hamiltoniano H es H barra omega que multiplica a daga por A más un medio, pero a daga por A es el operador número, o sea que me queda H barra omega que multiplica al operador número n más un medio, ¿cierto? Muy bien. What is the eigenvalue problem of the Hamiltonian then? Entonces, el problema de autovalores del Hamiltoniano sería H actuando sobre el que es de M, pero ¿quién es H? H es H barra omega que multiplica a N más un medio, entonces esto lo actúo sobre el que es de M, esto sería H barra omega por el operador N por el que es de M más H barra omega medios por el que es de M. Listo.
Esto me da n actuando sobre el que de m es m minúscula, o sea que me queda h barra omega por m más h barra omega medios. Y esto es h barra omega que multiplica a m más un medio por el que de m. Juanda, una pregunta. Esa H barra es una constante, ¿de verdad? Sí, esa se llama la constante de Planck, que es la constante más importante en mecánica cuántica. Ya. Yo debía haber dicho eso en algún momento. A ver, ¿por qué no lo dije? Entonces, 1,054 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Listo. Ustedes pueden observar que este término de acá que multiplica el que de m, entonces viene siendo la autoenergía del Hamiltoniano. Then, H acting on m is equal to em times ket of m with em equal to h bar omega m times 1/2. Entonces, esta es mi autoenergía, ¿sí o no? Esta es la autoenergía del Hamiltoniano, del oscilador armónico. Y por eso, cuando ustedes reemplazan, por ejemplo, m igual a 1, 1 más un medio es 3 medios, y por eso este nivel de excitación es 3 medios de h barra omega. Si m es igual a 0, es decir, si el oscilador armónico no está excitado, entonces la energía del vacío en ausencia de excitaciones simplemente h barra medio, ¿cierto? Entonces así es como se construye ese diagrama de excitación del oscilador armónico. Entonces, esta energía es una energía importante. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Eh, Hay otros aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar. Y bueno, pues esencialmente yo estoy haciendo, en este momento estoy haciendo referencia a lo siguiente. Entonces, primero que todo, nosotros podemos ver que el ket de M es un autoestado común al hamiltoniano. El ket de M es un autoestado del hamiltoniano y también es un autoestado del operador número. ¿Eso qué me dice a mí del conmutador entre n y m? Perdón, entre n y el hamiltoniano. Es una pregunta de quiz, David. Hágase de cuenta que está en un quiz con Oscar. Ah, pensé que no podíamos hablar por lo de No, claro. se pueden escribir en una base simultánea, Sí. Entonces, ¿cómo es el conmutador entre n y h? igual a cero. Exactamente. Entonces, h and n have a simultaneous eigenket. Therefore, the commutator between n and h is zero. Esto es importante, ¿cierto? Entonces, porque el ket de m es una autobase tanto a h como a n, ¿cierto? Entonces, now, aquí voy a hacer un cálculo importante. Now, let's look at the commutator. Juan, ¿esta no todavía está por ahí o no? Sí, Juanda, sí. Sino que apago la cámara porque pues, hasta ahora como que se pone un poco lento el internet. Yo quiero saber, yo sé cuánto vale el conmutador entre X y P, pero en la nueva representación
yo tengo que definir conmutadores en la nueva representación, ¿cierto? Eso no lo he hecho. No he definido conmutadores en la nueva representación. Listo. Entonces, el conmutador entre A y adaga es igual al conmutador de la raíz de m omega sobre 2h barra que multiplica a x más ip sobre m omega con m omega sobre 2h barra x menos ip sobre m omega. Listo, entonces yo saco las constantes del conmutador, entonces puedo sacar esta constante de acá y puedo sacar esta constante de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Esto me quedaría como m omega sobre 2h barra por el conmutador entre x más ip sobre m omega y x menos ip sobre m omega. Listo, muy bien. Entonces esto es m omega, 2h barra, acá quedaría el conmutador de x con x, menos i sobre m omega por el conmutador de x con p, más i sobre m omega del conmutador de p con x, más 1 sobre m cuadrado omega cuadrado conmutador de p con p, ¿cierto? Bien, entonces este conmutador es cero porque es variable, operador con operador. Este de acá es IH barra. Y como cambié el orden de los operadores, este es menos IH barra. Entonces esto me queda M omega sobre 2H barra factor de menos I sobre M omega por IH barra más I sobre M omega por menos IH barra, ¿cierto? Y acá menos I por I me queda 1, o sea que esto me quedaría como M omega sobre 2H barra que multiplica a 2H barra sobre M omega. Por lo tanto, este conmutador da 1. Listo. Therefore, we arrive at, acá hemos llegado a este resultado no despreciable. Muy importante este resultado. El conmutador entre A, daga y A es 1. Bueno, bien. Ese es otro resultado importante al que queríamos llegar. Listo.
Bueno, entonces, em, cuando nosotros hemos ya, o de alguna forma nos hemos acostumbrado a trabajar con los operadores A y ADAGA, a nosotros como físicos que somos curiosos por naturaleza, y por eso estamos estudiando física, ¿cierto? No creo que haya ningún despistado en el mundo que quiera estudiar física por plata. Eso sí ya sería como un poco extraño, ¿cierto? Entonces, nuestra curiosidad nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Here, we want to consider the following questions. Entonces, si yo aplico A sobre el que es DM, ¿qué Bueno, hace? pero Yo sé Juan, qué hace. Dime. por lo menos los operadores, bueno, esos operadores que, bueno, luego se definirán como operadores de creación y aniquilación, en general, siempre, o sea, siempre no van a conmutarse o hay alguna forma de que en No, algún sistema. de hecho, es impreciso e incorrecto llamar a y a DAGA operaciones de aniquilación y de creación. No, no es correcto. Se llaman operadores escalera, porque los operadores de aniquilación de aniquilación y de creación se definen en el contexto de la segunda cuantización, ¿cierto? Tú aquí no estás aniquilando, no estás ni aniquilando ni creando nada. Simplemente, como tú puedes ver en este diagrama espectral, Santiago, lo que tú estás haciendo es que estás aumentando o disminuyendo la energía, pero no estás ni aniquilando ni creando nada. Los operadores aniquilación y creación, Santiago, en este caso serían, por ejemplo, A sub Q, ¿cierto? Si tú aplicas A sub Q sobre el estado QS, por ejemplo, lo que tú estás haciendo es que estás aniquilando un fotón o un fonón en este estado. Y para eso existe una función de onda asociada al fotón o al fonón que está escrita como la superposición de operadores en segunda cuantización. Esto es para un many body problem. Ahora, hay mucha gente y hay muchos profesores que le llaman a esta vaina operadores de aniquilación y de creación. Está mal dicho. Llaman operadores escalera, son ladder operator, porque lo que hacen y lo mismo para los para el momento angular, que es otra aplicación que vamos a ver en este curso con el momento angular. ¿Cómo hago yo para modelar el momento angular usando operadores escalera, Santiago? Porque, por ejemplo, tú puedes tener, mira esto, tú tienes, por ejemplo, ms, que es menor que, menos s es menor o igual que ms, menor o igual que s, ¿cierto? Eso significa que si, por ejemplo, tú tuvieras un estado con spin igual a 3 medios, por ejemplo, tú vas a tener los siguientes estados. Tú tienes con un estado 3 medios, coma un medio, tienes un estado 3 medios, coma menos un medio, un estado 3 medios, coma menos 3 medios y un estado 3 medios, coma 3 medios. Y cada uno de estos estados entonces va a tener un nivel de energía definido. ¿Tú cómo haces para cambiar de spin acá? Tú puedes, por ejemplo, tu sistema físico podría cambiar de spin de menos 3 medios a un medio. Esto es aumentar el spin. Lo puedes aumentar a un medio y también lo puedes aumentar a 3 medios. Este es otro diagrama escalera parecido al del oscilador armónico. Entonces, por ejemplo, la energía del oscilador armónico y los estados de spin de un estado de momento angular arbitrario son sistemas geométricamente isomorfos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que yo podría hacer de alguna forma, Santi, es que yo puedo definir un operador escalera,
por ejemplo, SZ, yo puedo definir un operador, digamos SZ no un operador escalera, simplemente defino SZ y actúo SZ sobre el que es de SMS y esto me da H barra MS por el que es de SMS, ¿cierto? Muy bien. Ahora, yo podría definir, por ejemplo, un S al cuadrado actuando sobre SMS y esto no es otra cosa que H barra al cuadrado por S que multiplica a S más 1, perdón, S más 1, actuando sobre el que es de SMS. También desde la curiosidad, uno quisiera saber de alguna forma, bueno, y si yo opero con el operador SX sobre el que es de SMS o el operador SY sobre el que es de SMS, entonces, ¿qué obtengo? Esto es igual a qué. Vemos que este programa no está bien definido. Más sin embargo, así como nosotros hicimos con el oscilador armónico, que definimos unos operadores como una combinación lineal de operadores hermitianos, entonces yo puedo hacer algo así como por el estilo acá. Yo puedo definir for spherical symmetry, yo puedo definir un operador S más, ¿cierto? S más es quién? Es SX más ISY. Mira, una combinación lineal de operadores hermitianos. Y S menos como SX menos ISY, ¿cierto? Y si yo actúo con S más sobre el que es de SMS, esto lo vamos a ver nosotros apropiadamente la semana entrante en la última clase del oscilador armónico. Esto es lo último que les voy a enseñar. Listo, entonces, esto es, esto sería H barra que multiplica a la raíz de S por S más 1 menos MS por MS menos 1. Y esto sería S que multiplica S MS más 1. Entonces, lo que hace este operador es que aumenta el estado o aumenta el valor de MS en 1. Entonces, este sería un operador escalera con el que yo voy subiendo en la escalera. Se llama operador escalera. Esto no es un operador ni que crea ni que destruye excitaciones de spin. Simplemente aumenta el valor de MS en la escalera. Eso se llama rising operator, ¿cierto? Entonces, S más es un rising operator. Ahora, ¿cómo quedaría entonces S menos? Si yo actúo con S menos sobre el que es de SMS, pues H barra por la raíz de S por S más 1 menos MS por MS más 1. Actuando sobre ese MS menos 1. Entonces, este operador lo llamamos lowering operator. Y estos no son operadores, ni estos ni los operadores del oscilador armónico son operadores en segunda cuantización. Eso define, yo sé que estás aprendiendo, pero eso define algo muy importante. Esa es la diferencia entre un físico saber segunda cuantización y no saber segunda cuantización. Uno llamar a estos operadores operadores de creación y de destrucción, eso es no saber segunda cuantización, no saber teoría de muchos Pero cuerpos. bueno, Y yo sé que todavía no sabes, ¿cierto? Entonces estás aprendiendo, pero es bueno hacer la distinción entre rising y lowering operators y entre operadores de creación y de destrucción. Es bueno aprender a hacer esa definición desde ya. Ahora sí, dime, te pero por lo escucho. menos en el Sakurai, bueno, yo sé que de pronto el libro puede tener como esa precisión, por lo que el libro, o sea, lo llama también creación de operación y aniquilación, pero porque dice, porque Ah, crea no, sí, cierta es- cantidad de energía en el sistema, ¿sí? O sea, como que baja o eso sube. hay un poco de libros con esa imprecisión, pero un poco, Sí, o sea, ¿cierto? porque yo me baso es en lo que dice el, o sea, bueno, uno debe basarse en otros, pero principalmente en pues la manera en que el Sakurai los está definiendo.
No, porque por ejemplo, Greiner es un libro importante, ¿sí me entiendes? Pero importante, importante. Y en estos días que yo estaba leyendo el libro de Grinders de simetrías, allí lo tengo, estaba diciendo esto, literal. Entonces, el que de phi, ¿cierto? El que de phi igual al bracket entre R y phi igual a la función de onda phi de R. Esto es una imprecisión para un libro como el Greiner. Esto es algo, una vaina, además de que esto es mentira, ¿cierto? Pero esto es una imprecisión imperdonable. ¿Sí me entiendes? Completamente imperdonable. Uno confundir un kit con una función de onda para una persona del nivel de Greiner. Entonces, ¿qué sucede mucho en los libros de mecánica cuántica? Que para explicar, eh, para explicar algunos aspectos, hay algunos aspectos que se explican con imprecisiones para que las personas puedan entender, ¿cierto? Entonces, pero yo entiendo, o sea, yo conozco a lo que tú haces referencia, pero eso es una imprecisión del Sakurai, y el Sakurai tiene varias imprecisiones, ¿cierto? Hay que tener en cuenta una cosa, el Sakurai sí trabaja, o el Sakurai sí trabaja con segunda cuantización y partículas idénticas, sí trabaja. Más sin embargo, el Sakurai es un libro que fue escrito originalmente antes de 1968, ¿cierto? Y antes de 1968 la teoría de muchos cuerpos y many particle physics realmente todavía no tenía un piso tan fundamental como después de 1975, 1977, 1982. ¿Sí me entiendes? Los problemas más apremiantes de la teoría de muchos cuerpos no habían sido resueltos en 1968. Entonces es posible que en esa época eh, esa imprecisión persista, porque es una imprecisión. Yo no podría llamar a esto A y adaga porque lo que yo estaría haciendo, Cristian, es que yo estaría diciendo que A y adaga son operadores en segunda cuantización y eso no es cierto. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es una imprecisión. Ahora, yo no sé si de pronto Sakurai, o no me acuerdo si Sakurai hace la salvedad de la diferencia entre estos A y adagas eh, en, en el capítulo 6, que es el capítulo de partículas idénticas, no estoy seguro, cuando él está cuantizando el campo electromagnético. Por entonces la diferencia es, listo, ¿cuál es la diferencia entre A de Q y A? ¿Cuál es la diferencia entre A de menos Q daga y A daga? ¿Cierto? Obviamente estos son operadores, puede que tengan una función similar. Estos se llaman operadores escalera y estos se llaman operadores en segunda cuantización. Eso es diferente. Listo. Entonces, entiendo que el Sakurai tenga esa imprecisión, pero para eso están los profesores, para discutir las imprecisiones con los estudiantes y que los estudiantes con el tiempo, digamos, construyan, hagan una construcción conceptual sobre algunos aspectos de la mecánica cuántica. Y ya después tú puedes definir cómo los vas a llamar, ¿cierto? Entonces, no los tienes que llamar como los llama el profesor tuyo, sino que tú puedes definir tu construcción conceptual de manera independiente. Bueno, muy bien. Entonces acá tendríamos la pregunta de qué sucede cuando Adaga actúa sobre él. Listo, listo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, para eso yo voy a considerar, to answer this question, we will consider the following commutators. Entonces, primero, voy a considerar el conmutador entre n y Adaga. ¿Cierto?
Esto sería el conmutador entre adaga y a con a. ¿Esto cómo me queda? Me queda usando la formulita que les escribí ayer, me queda adaga, conmutador entre a y a, más a, conmutador entre adaga y a. Nosotros ya calculamos el conmutador entre a y adaga, entre a y adaga, sí. Entonces, nosotros sabemos que el conmutador entre a y adaga es igual a uno. Y si yo invierto el orden de los operadores en un conmutador, el conmutador, como es en una operación antisimétrica, me cambia de signo. O sea que esto vale acá menos uno, ¿cierto? Por lo tanto, de acá, el conmutador entre n y a, que no es otra cosa que n por a menos a por n, es igual a menos a, ¿cierto? Bien. Entonces, de acá, yo puedo obtener la siguiente relación. A, el operador a por n, o más bien, el operador n por a es igual a por el operador n menos a. Y esto es igual a que multiplica a el operador n menos uno. Listo. Bueno, muy bien. Como segundo paso, vamos a considerar la evaluación de este conmutador. Entonces, n por a daga menos a daga por n. Y esto sería igual a quién. Entonces, esto sería el conmutador de a daga con a con a daga. Esto me va a quedar como el conmutador o más bien a daga por el conmutador entre a y a daga, más a por el conmutador entre a daga y a. Listo. Esto es cero, esto es uno. Y de acá, entonces yo obtengo la siguiente relación, que el conmutador entre n y a daga, bueno, esto sería igual aquí en acá, esto simplemente es a daga, ¿cierto? Y yo puedo pasar a daga n al lado derecho, entonces me queda que n a daga, esto sería igual a n por a daga menos a daga por n, y esto es igual a daga, de donde funge la siguiente relación, que n por a daga, ¿cierto? N por a daga sería igual a daga por n más a daga, o lo que sería igual a el operador a daga que multiplica a n más uno.
Observen que posiblemente acá, ante lo que nos estamos enfrentando, es a operadores que aumentan y disminuyen el número de modos en el oscilador armónico. Por lo tanto, aumentan y disminuyen la energía en la escalera del oscilador armónico. Por eso se han de llamar rising and lowering operators. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos estos dos términos acá que son muy importantes, ¿cierto? Y yo me voy a preguntar lo siguiente, para poder definir qué significa, cuál es el significado, si lo tiene físico del operador A y del operador A daga actuando sobre el que DM, para yo poder responder esa pregunta. Entonces yo me voy a hacer la siguiente pregunta. Entonces, now, let's consider the following problem. Enumeremos estas ecuaciones. Digamos que esta es la ecuación uno y esta es la ecuación 2. Listo. Muy bien. Entonces, yo voy a considerar el problema de n por el operador A actuando sobre el ket de n o sobre el ket de m, por ejemplo. ¿Cierto? Pero a partir de la expresión uno, entonces, using expression one, a partir de la expresión uno, yo sé que n por A no es otra cosa que A por n menos uno, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Actuando sobre m. ¿Cómo me da esto? N actuando sobre m es m minúscula menos uno, ¿cierto? O sea que esto me quedaría acá como A que multiplica a m menos uno, ¿cierto? Por el ket de m. Esta expresión que yo tengo acá la puedo escribir de manera resumida de la siguiente manera. Entonces, a ver, el operador n actuando sobre el producto del operador A sobre el ket de m, esto sería, digamos, esto es como un ket acá, ¿cierto? Esto es un estado como tal. Llamemos este estado el ket de m'. Esto es igual a quién? Esto es igual a m menos uno por ese mismo estado A actuando sobre el ket de m, que lo llamamos el ket de m', ¿cierto? Entonces, en este caso, el operador número actuando sobre el ket de m' es igual a m menos uno por el ket de m'. Tenemos que averiguar entonces quién es el ket de m', ¿cierto? Digamos, determinar cuál es la interpretación del operador A actuando sobre el ket de m requiere nosotros averiguar quién es el ket de m', ¿cierto? Bueno, bien, para eso voy a hacerle una pregunta a David. David, ¿hay algún problema de autovalores del operador número que tenga como, que tenga como autovalor m-1? Si tú actúas con el operador número sobre qué ket, te va a dar m-1 por el ket. La profe me está preguntando, ¿es otro operador No, o el ¿sobre otro qué estado? estado? No, tú tienes acá un estado.
Si tú actúas con el operador número sobre ese estado, te va a dar m-1 por ese estado. ¿Qué estado sería ese? ¿No es el mismo que ya estamos analizando, el M'? O va a ser otro? Sí, sí, digamos, pero sí, exactamente, M', que es simplemente el que es de M', nosotros lo hemos definido como el operador A actuando sobre el que es de M. Pero otro estado, ¿qué otro estado, qué otro autoestado del operador número tiene como autovalor M-1? Recuerda el problema de autovalores, David, el problema de autovalores del operador número. Esta es una pregunta sencilla, de pronto te asustas respondiendo, pero n actuando sobre el que es de n, esto es n por el que es de n. Entonces, ¿qué estado tiene como autovalor m-1? Ah, entonces en este caso pues sería M-1, ¿no? Exactamente, vea lo fácil que es, Ok. ¿cierto? Muy bien, entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a escribir lo siguiente, pónganme mucha atención los dos. Yo voy a hacer esto. Yo tengo dos problemas definidos, en este momento tengo dos problemas bien definidos en términos del operador número. Tengo que el operador número actuando sobre el que resulta de operar a con m, esto es m-1 por el que resulta de operar a con m. Este es un primer problema. Y un segundo problema que tengo es que n actuando sobre el que resulta de actuar a sobre el que de m me da m-1. Ah, no, perdón, ese es el que acabo de escribir ahí arriba, ¿cierto? Entonces, el segundo problema que tendría sería que n actuando sobre el que de m-1, esto es igual a m-1 por el que de m-1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Juan Esteban, ¿estamos ahí o no? Sí, Wanda. Entonces, observen una cosa. Lo que yo tengo aquí, chicos, esencialmente es lo siguiente. Yo tengo dos estados que son autoestados del operador número con el mismo autovalor, ¿sí o no? Eso es lo que yo tengo. Por lo tanto, de mi curso de álgebra lineal, ¿qué me decían mi curso de álgebra lineal cuando dos vectores eran paralelos? If, if x and y are parallel, esto implica que x es igual a lambda por el vector y. Dos vectores son paralelos si uno es el producto de un escalar por el otro. Si uno es igual al otro por un escalar, mejor dicho. ¿Cierto? Acá aplica lo mismo. Estos dos autovectores o autoestados del operador número son iguales.
Son paralelos porque ambos tienen asociados el mismo autovalor. Por lo tanto, yo puedo escribir que A actuando sobre el ket de M no es otra cosa que una constante lambda por el ket de M menos uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer para poder definir bien este problema de acá es esto. Entonces, yo tengo A actuando sobre el ket de M. Esto es lambda por el ket de M menos uno. Listo. Muy bien. Su dual, ¿quién sería su dual? Su dual sería el bra de M siendo actuado por Adaga. Esto sería igual al bra de M menos uno por lambda asterisco. Listo. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a proyectar una ecuación sobre la otra. Acá tengo la ecuación 3 y acá tengo la ecuación 4. Si yo proyecto una ecuación sobre la otra, entonces me va a quedar como algo así. Me va a quedar bra de M Adaga por A, que es de M, y acá al otro lado me va a quedar entonces bra de M menos uno lambda asterisco por lambda por el que es de M menos uno. Pero lambda es una constante, lambda asterisco por lambda es la magnitud de lambda al cuadrado. Esto queda como el bracket entre M menos uno y M menos uno. Due to normalization, esto es uno, ¿cierto? Porque es un estado que está normalizado. Por lo tanto, bueno, bueno, ¿y esto quién es? Esto no es otra cosa que el operador número, ¿cierto? Por lo tanto, esto me queda el bracket entre M y M del operador número. Si yo actúo con el operador número sobre el que es de M, me da M, o sea que esto es M por el bracket entre M y M, y esto no es otra cosa que la magnitud de lambda al cuadrado. De acá, yo determino que lambda no es otra cosa que la raíz de M, ¿cierto? Therefore, we arrive at the following property of operator A. Entonces, acá nosotros derivamos esta propiedad del operador A. Listo. A, actuando sobre el que es de M, es lambda por el que es de M menos uno. Pero entonces, ¿quién es lambda? Lambda es la raíz de M por el que es de M menos uno. Entonces, efectivamente, como discutía con Cristian Santiago, el operador A reduce, reduce el número de excitaciones del oscilador. Si estuviéramos hablando de fotones, el operador A lo que hace es que reduce el número de fotones de mi campo, ¿cierto? Entonces, y obtenemos esta propiedad del operador A, y por eso es que el operador A en la literatura lo llamamos lowering operator, porque reduce efectivamente la energía en la escalera del oscilador armónico. Se llama lowering operator. Listo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar la expresión 2 para considerar el siguiente problema. Ya con este término.
Entonces, here we use expression to in order um, to understand the following problem. ¿Qué sucede entonces cuando yo actúo con adaga sobre el que DM? Bueno, muy bien. Entonces, para esto yo voy a considerar la ecuación 2 en donde si yo actúo con n adaga sobre el que DM, esto es como si yo estuviera actuando con adaga por n más 1 sobre el que DM. Y esto no es otra cosa que yo decir lo siguiente, que el estado producto de actuar con adaga sobre el que DM es un autoestado del operador número. El operador número más 1 actuando sobre el que DM, entonces me va a dar acá un m más 1 multiplicado por el estado que resulta de actuar con adaga sobre el que DM. Here we consider this other eigenvalue problem. Entonces acá voy a conocer este otro problema de autovalores. Bueno, David, otra vez. Acá yo tengo un estado, ponme atención, un estado, que es un autoestado del operador número, ¿cierto? Con autovalor m más 1. ¿Qué otro autoestado del operador número tiene autovalor m más 1? El estado M+1. El que de m más 1, muy bien, ¿cierto? Por lo tanto, entonces acá, therefore, the state n plus 1 and the state a dagger acting on m, they are both eigenstates of the number operator and with eigenvalue n plus 1. Hence, entonces, y acá, ¿qué es lo que nosotros teníamos anteriormente? Teníamos que adaga actuando sobre el que DM, como esto es equivalente al estado que DM más 1, entonces multiplicamos acá por un lambda. Hallamos su dual. Entonces, ¿cuál sería su dual? Su dual sería el bra de M siendo actuado por A, ¿cierto? Esto sería igual a el bra de M más 1 por lambda asterisco, ¿cierto? ¿Ok? Entonces,
Si yo proyecto una ecuación sobre la otra, projecting the above equations, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el bra de M, me queda A por adaga, ¿cierto? Que es de M igual a la magnitud de lambda al cuadrado por el bracket entre M más uno y M más uno. Esto es uno, ¿cierto? Muy bien. Pero yo quiero saber, buenos días, Darwincito, yo quiero saber quién es A por adaga, este término que yo tengo acá. Entonces acá yo tengo que el conmutador entre A y adaga, que es A por adaga menos adaga por A, esto es igual a uno. Por lo que A por adaga, esto es adaga por A más uno. O sea que el operador número más uno. Entonces este término de acá no es otra cosa que el operador número más uno. Y si nosotros actuamos con el operador número más uno sobre el que es de M, pues nos va a salir un M más uno, ¿cierto? O sea que esto sería M más uno por el bracket entre M y M. Esto simplemente es M más uno. Y esto, por esta igualdad que yo tengo acá, es la magnitud de lambda al cuadrado. O sea que lambda es igual a la raíz de M más uno. Así entonces nosotros podemos definir este problema de manera apropiada. ¿Cuánto vale adaga actuando sobre el que de M? Entonces, therefore, we arrive at adaga actuando sobre el que de M. Esto es igual a la raíz de M más uno por el que de M más uno. Entonces, como podemos ver ahí, lo que hace el operador adaga es que aumenta el nivel de excitación en la escalera del oscilador armónico. Si estuviéramos hablando de fotones, Juan Esteban, aumentaría el número de fotones de mi campo, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahorita con Cristian Santiago yo discutía que a este operador se le llama rising operator, porque aumenta o eleva las excitaciones del oscilador armónico. ¿Qué propiedades van a ser importantes? ¿Qué propiedades van a ser importantes para el trabajo de la próxima clase cuando ahora sí lleguemos a los estados coherentes? La próxima clase ya nos vamos para estados coherentes. Importante. Entonces, te las voy a escribir, Juan Esteban, acá. Entonces, esta ecuación con doble asterisco es una ecuación importante. Y esta ecuación de acá con asterisco también. Esas dos ecuaciones, pero además, la otra ecuación importante es uno siempre tener presente cuánto vale el conmutador entre A y adaga, ¿cierto? En la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una función de adaga. Una función de adaga como una serie de Taylor, o sea que esto sería f sub 0 más f sub 1 por adaga más f sub 2 sobre 2 por adaga al cuadrado más puntos suspensivos. Esto es lo que vamos a hacer la próxima clase para derivar la distribución poissoniana de la luz clásica
y derivar los estados coherentes, ¿cierto? Y hay que discutir por qué se llaman estados coherentes. Vamos a leer el libro de Scully y de Subari, donde ellos plantean qué es tan coherente sobre los estados coherentes, ¿sí o no? Digamos, eso es importante. Ya con esto, Juan Esteban, es lo que uno tiene que saber del oscilador armónico para hacer cálculos con estados coherentes. No hay que saber nada más. Con esto es más que suficiente. O sea, si tú entiendes estas 5 páginas, que modestia aparte están supremamente bien explicadas, esto es un resumen de lujo del oscilador armónico. Ya con eso, lo que tú puedes calcular y lo que tú puedes hacer con José es muchísimo, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, esto es